pero ahí les va. Ya no es lo mismo a esta edad. Mis dedos me duelen. Los que tocan un poquito de guitarra sabrán qué es esto. Pero Dios es bueno y nunca deja de mostrarse a nuestras vidas. Siempre el Señor nos va hablando de una u otra manera. Y wow, en la célula les platicaba que agregué una frase que alguna vez quizá tú la has dicho, pero en mis oraciones le decía: Señor, ¿cómo quieres y cómo me vas a sorprender el día de hoy? Mire, desde que el Señor nos concede abrir los ojos, ya es un milagro. Desde que estamos ahorita aquí respirando, ya es un milagro. Pero he agregado dentro de mis oraciones: Señor, ¿cómo me vas a sorprender? Y lo hace en cada momento, lo hace a cada instante de nuestras vidas. Heme aquí, Señor. Aleluya. Bueno, nos quedamos picados hace 8 días. Estábamos viendo cómo los compañeros de Pablo lo habían dejado en Éfeso. También vimos un poquito cómo aquel personaje Demetrio, quien era un fabricante, ¿verdad?, de ídolos, se oponía a Pablo. ¿Por qué se oponía? Y nuestra hermana Isi nos recordaba. Bueno, aquí la situación, fíjense, no fue tanto. Lo primero que dice la palabra de Dios, que él se oponía por sus ventas. ¿Se imaginan nada más? Estaba él preocupado en que el negocio no estaba yendo bien porque Pablo estaba compartiendo el evangelio. De tal manera que estaba siendo tan perjudicial para el negocio que Pablo dijo no. Y hubo por segunda vez, hubo un problema muy grande, muy serio, severo. ¿Recuerdan también de aquel enorme templo de una diosa llamada? También llamada Soriana, no, ¿cómo Soriana? Diana, Artemisa, muy bien, Artemisa. Y en Éfeso era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Hablamos un poquito de sus medidas. Un escritor, Hawks, decía que el epicentro de la adoración de Artemisa era un meteorito negro que parecía o había sido formado de una grotesca imagen de una mujer. La parte inferior estaba envuelta como en una momia, como en mantos, como en túnicas. El ídolo estaba cubierto con algunos símbolos fértiles de una mujer, según Hawks. El templo de Artemisa también fue uno de los bancos principales del mundo antiguo, donde mercaderes, reyes e incluso algunas ciudades, ¿verdad?, habían depositado ahí todo su dinero. Y ellos mantenían a salvo su dinero bajo la protección de esta deidad, de este personaje o de esta diosa, Diana. Solamente estamos hablando de un contexto histórico, estamos hablando de una correlación histórica, estamos hablando, sí, pero si está marcado en la Biblia es porque hay algo importante que usted y yo tenemos que aprender. Porque así como ese evento, hubieron muchos más. ¿Y por qué estamos leyendo libro a libro desde hace años en esta congregación? Porque estudiar la palabra de Dios es menester, es decir, es prioritario, es lo más importante para ti y para mí, hermano. Tú y yo podemos leer cientos de libros. ¿A cuántos les gusta leer? Honestamente, bueno, no levanten su mano si no quieren. Pero leemos tantos libros, quizá que hablen de la Biblia, quizá que hablen de Dios, y no es malo. Pero leer la palabra de Dios es sin igual. No tiene comparación, mi hermano amado. Así que si usted dice, bueno, ahora estoy interesado en poder conocer más a Dios, de verdad vaya a la palabra de Dios y va a ver cómo el Señor se va a mostrar a su vida, como lo vamos a hacer en esta noche. Acompáñenme a hacer una oración. ¿Me acompañan? Gracias, Dios.
Gracias, Dios, te doy por cada una de la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos queriendo aprender más de ti, pareciéndonos más a ti, Señor, a cada momento, Señor. Pero queremos, a la luz de tu palabra, que nos reveles, que nos muestres, que nos lleves, Señor, a toda buena obra, a lo que tú quieres, Señor, que en esta noche se habla. Quite todo palabra, Dios, de hombre, todo aquello que no edifique, Señor, quítalo. Y todo, Señor, lo que es bueno para nuestras vidas, que se quede, que lo retengamos. Pero lo más importante es que lo pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y sabe que usted no está aquí por casualidad, porque usted decidió. Pero aún eso Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, estar en esta noche. Claro que si están pensando es que el pastor Johnny tenía que estar aquí sí o sí. Sí, pero tú decidiste estar aquí. Por eso siempre lo menciono, porque pudiendo hacer otras cosas, Dios se glorifica. Y vamos a ir viendo cómo Dios nos va a ir hablando a través de su palabra. Entonces, aquel tiempo de Diana en Éfeso era realmente famoso. Pero no nada más en Éfeso, en Asia Menor, sino era famoso, dice su palabra, en todo el mundo. Ya se conocía. Y es más, quizá muchos podrían decir, bueno, eso fue destruido, sí. Pero como les planteaba aquella imagen en su momento, fue una de las 7 maravillas del mundo considerada. Era bellísimo, era precioso. Se imagina casi una colonia, nos decía nuestro hermano Ray. Pero los ídolos debieron haber sido una parte, ¿verdad?, sustancial del comercio, quizá, que se vendía, sin importar qué tan inmoral fuera la adoración a esa diosa o a algunos otros dioses. La oposición de Demetrio y los otros fabricantes de ídolos fueron un gran halago para lo que Pablo estaba haciendo, o la efectividad con la cual Pablo, al compartir, estaba dándole gloria a Dios. Pablo no estaba en una campaña, ¿verdad?, para cerrar el templo. ¿O usted cree que tú piensas que Pablo estaba compartiendo el evangelio para contrarrestar lo que se estaba haciendo en aquel lugar hacia la diosa Diana? No. Efectivamente no estaba haciendo ninguna campaña. No estaba combatiendo con aquellos que seguían a aquella diosa. Él solamente estaba siendo usado por Dios y él estaba cumpliendo el mandato de Dios para su vida. Ni siquiera, es decir, no tenía cuidado de lo que hablaban de él. No tenía preocupación de qué era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Él estaba ocupándose de lo importante que era el mandato de Dios, compartir el evangelio. Es decir que ni tú ni yo tenemos que preocuparnos por lo que digan de nosotros allá afuera. ¿Alguien le han dicho aleluya, por ejemplo, alguna vez? Yo creo que a mi hermana sí, a mí también. Sobre todo en mi escuela me decían, ay, el aleluya. Y cómo me calaba. En alguna ocasión le dije, sí, ¿cómo ves? Sí soy el aleluya. Pero no hubo bronca, no hubo problema ni nada. Pero me molestaba. Yo no sé si me molestaba por el orgullo de que no supieran o por el orgullo de defender en ese momento. Ahorita te estoy abriendo mi corazón. No lo sé. Pero Pablo no estaba preocupado por lo que dijeran de él. Vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar, pero estaba tan ocupado en evangelizar y compartir el evangelio a la gente, que aún él decía, pues no importa aunque me agarren, no importa aunque me lleven. Ya lo leímos por allá en el capítulo 10 cuando fue encarcelado. ¿Creen que a él le ocupaba que había sido encarcelado? No. Cuando aquel soldado que estaba aguardando aquella celda se sorprendió por el milagro que Dios hizo cuando se abrieron aquella reja y sus cadenas. Esos son los milagros que Dios quiere que tú y yo sigamos experimentando. Es decir, si tú no crees que el mismo Dios que abrió las aguas, el mismo Dios que estaba liberando a Pablo, es el mismo Dios de hoy día, Dios se quiere manifestar a cada uno de nosotros. Dios quiere utilizarte para que no tengamos miedo y compartir con denuedo aquellas personas que aún no han venido a un arrepentimiento con Cristo y que han endurecido su corazón.
y parecernos más a Pablo, porque Pablo es como el símil de Jesucristo. Pablo como tal no tenía ningún temor de que lo fuera nuevamente a apresar, que lo fuera nuevamente a aprender, que lo fuera nuevamente a encarcelar. Sigamos un poquito más adelante. Cuando la gente venía a Jesús, naturalmente dejaban de adorar a aquella diosa Diana y también de comprar aquellos fetiches en aquel templecillo, ¿verdad? Asociado con la diosa Artemisa. El cristianismo debería entonces afectar a la economía, no solo en lo personal, sino también en la comunidad en la cual nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Ese efecto no siempre será bienvenido o no siempre será de gusto para los demás. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando usted iba a misa de los domingos y aquel padrecito se enteró que tú te convertiste al cristianismo? Estoy perdiendo séquitos, creyentes, feligreses les llaman. Imagínense cuando Pepito dejó de estar tomando ahí la hostia con el padre, hizo berrinche el padre y dejó de consumir o dejó de aportar o dejó de... Eso es lo que normalmente debería de suceder. Cuando un alma viene a los pies de Cristo, debería de haber algo diferente. Debería de haber una afectación para bien hacia nuestra comunidad. Ponte a meditar en tu comunidad en donde estás. ¿Ha sido de bendición tu presencia en donde Dios te ha puesto? ¿En tu trabajo? Ok, ya. En mi comunidad yo pensé que en mi casa también. ¿En tu casa ha sido de bendición? ¿Cómo eres con las vecinas? Ahora que el Señor me permitió ir a una congregación durante 2 domingos, los 2 domingos pasados a compartir a Familia Maranata de Iztapalapa. En la primera reunión hablé y me ensañé, creo, un poquito con las vecinas, con los vecinos. Porque a veces los vecinos nos pueden echar su basura, también lo he dicho creo que en la célula, ¿verdad? La basura, y pueden hablar pestes de nosotros y levantarnos calumnia y demás. Pero ¿cómo respondes tú? ¿Con ese dominio propio, verdaderamente? Porque así es como debemos reaccionar tú y yo. Cuando uno es verdaderamente creyente, dice la palabra, por sus ¿qué? Frutos. ¿Los qué? Los van a conocer que verdaderamente son hijos de Dios y no lo contrario, ¿no? Tendríamos que estar preocupados por pensar ¿qué dicen de mí? No para mal, sino para bendición. ¿Qué dice el de la tienda? ¿Qué opina el de la tienda? Que no es como para gloriarnos, sino para darle gloria a Dios. Y a lo mejor en una de esas Dios te dice, y en ese momento te dice, ve y habla con denuedo, atrévete. Yo te voy a usar. Yo voy a manifestar mi gloria con el de la tienda. Y de repente por ahí, usted, ya sé quién es, don Jorge. ¿Cuándo le dije mi nombre? ¿Cómo ha estado? ¿Qué pasa? Vic, ¿cómo ha estado usted? Qué gusto conocerle. Y empieza la plática. Y así es como Dios se va moviendo. Es decir, que cada plática tiene que ser con un propósito. Depende. Si nuestra vida es con un propósito, pero si no es Dios quien te lo dice, no lo hagas. Si es Dios quien te lo manda, hazlo y no pares, no tengas temor de hacerlo. Sigamos adelante, por favor. El cristiano entonces debería causar un efecto en toda su comunidad. Este efecto, ¿verdad?, no va a gustar quizá en la misma. En Éfeso, el negocio de los templecillos, ya lo mencioné, había decaído a causa de la obra transformadora de Jesucristo a través de Pablo. Y esto sucede una vez y otra vez cuando Jesús hace su obra. Puse ahorita un ejemplo muy burdo, muy al aire, pero creo que me gusta ser práctico para que lo podamos comprender. Pero quiero dar un ejemplo más. Un oficial romano llamado Finio
escribió una carta a otro oficial llamado Trajano, describiendo cómo la gente ya no compraba más templecillos debido a la influencia de los cristianos. Plinio quería saber qué hacer al respecto. Así es como debemos esforzarnos cada uno de nosotros para cambiar a toda nuestra sociedad. ¿Desearía que el evangelio afectara al comercio en donde está usted? Quizá para bien, cuando usted probablemente pueda llevar sus limones allá al mercado y venderlos a lo mejor a un no alto, sino a un menor precio. ¿Verdad cómo empieza a tornar esta parte del evangelio en nuestras vidas y darnos forma como hijos de Dios? Porque nuevamente vuelvo a citar el pasaje, y en eso van a conocer que verdaderamente usted, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cómo? En cómo nos vamos a comportar a través de las obras. Pero ¿cómo? Las obras, tanto se ha hablado con las de las obras, sí. Las obras, si nos conducimos correctamente, es por cuanto obtuvimos la salvación y la misericordia y la gracia de Jesús a nuestras vidas, que ahora nos conducimos con rectitud. No para obtener una salvación, ya la tenemos, sino por cuanto la consecuencia de nuestras obras. Pero puede llegar a su fin por la difusión del evangelio, y llegó a su fin en estas ventas, no por una ley parlamentaria. Nosotros podemos pelear solos esa batalla, pero Dios quiere que Él la pelee por nosotros, que Él haga, que Él se manifieste, porque tú y yo en nuestras fuerzas somos más que perdedores, pero con Cristo somos más que vencedores. Demetrio entonces era muy astuto en su forma de dirigirse hacia toda la multitud. Vuelvo a preguntar, ¿quién era Demetrio? Aquel vendedor, muy bien, de aquellas posesiones de la gran diosa Diana. Primero, apeló a su interés financiero. Eso es lo que quise ponderar al principio. Número uno, estaba apelando a que su changarro se le estaba viniendo abajo por causa de que Pablo estaba compartiendo con denuedo el evangelio. Y luego al orgullo cívico. ¿Cómo va a pasar que este templo de Artemisa vaya como a pique? Es el argumento que todo el mundo hace, ¿verdad? Lo que hay de moda. Todo el mundo hace tal cosa, todo el mundo piensa de esta manera. No son argumentos elocuentes, ¿verdad? Elocuentes, pero son poderosos. Quiero preguntarles qué es lo que hoy en día hay más como de moda. Quizá en las redes. ¿Han escuchado mucho de las redes? Las redes sociales. ¿Saben que el enemigo puede utilizar las redes sociales para mal? Pero también el Hijo de Dios le podemos dar un buen un cauce. Por ejemplo, de algunas hermanitas de esta congregación que les gusta actuar y demás, y se ve padrísimo, y hablan y leen la palabra de Dios ahí compartiéndose, algún joven con otro, y le mandan un mensaje y un versículo bíblico. Gloria a Dios. ¿Eso edifica o no edifica? Sí edifica. A lo mejor alguien que estaba por ahí triste o que estaba abatido y estaba desconsolado, a través de ese versículo y de las redes sociales, Dios los bendijo, los animó. O sea, no me gusta todo como satanizarlo. Sí, si lo vemos, la verdad es que está demasiado cargado para un lado, pero como hijos de Dios podríamos tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Que hay más malo que bueno? Quizá. Eso depende de cada quien. El escribano dijo que Pablo no había blasfemado contra la diosa Diana. Pablo estaba en un momento a favor de Jesús, hablando con denuedo, más que en una campaña anti cualquier otra cosa.
o anti la diosa o anti el templo. Pero quisiera hasta aquí detenerme. Y no sé si hay alguna pregunta, si haya algún comentario, siéntase en libertad. Por ahí le van a estar pasando el micrófono antes de entrar a los siguientes versículos. ¿Seguros? Bien, le voy a pedir a mi hermano Ray si nos ayuda a leer del versículo 29 al 34. Y vamos a ver aquí también el disturbio, ¿verdad? Cómo tuvo fuerza, cómo no nada más Demetrio abrió la boca y el enemigo lo utilizó, sino hubo eco. Y así puede ser las grandes masas cuando hablan de ti y de mí, pero lo más importante, de Jesús. ¿Estamos listos, hermano? Adelante. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hasta ahí. Los discípulos no le dejaron. ¿Recuerdan lo que les dije hace ratito? Pablo no tenía cuidado. Como había mucha bullicia y como había mucha confrontación entre personas y diciendo, bueno, no, me van a quitar el changarro, he estado perdiendo dinero, hubo mucho disturbio, hubo mucha pelea. Y entonces sus discípulos lo estaban queriendo proteger. Eso me recuerda cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, llegaron aquellos soldados, ¿verdad? Y cuando Jesús les dijo, espérense, ya no es momento. Por favor, hermano, adelante. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hasta ahí. Por un lado vemos entonces cómo los discípulos querían proteger a Pablo. Pablo no tenía cuidado, no tenía temor, porque sabía Pablo quién venía cubriendo sus espaldas, quién venía con él. ¿Y cómo nos hemos sentido, mis hermanos, cuando papá o mamá estuvo cuando éramos chiquitos y alguien por ahí empezaba a gritar y de repente la reacción de todo papá es cubrir a los pequeños, ¿sí o no? Aun cuando éramos adolescentes o jóvenes. Ahora que ya a lo mejor tienen hijos grandes, ya casados con hijos y demás, también queremos salir por ellos. Digo, yo todavía no, pero seguramente ustedes que tienen hijos o que ya son abuelitos, pues salen a defender, ¿no? En alguna ocasión he platicado con alguna hermana y dicen, es que no sé, como que no me controlo, pero sale mi yo. Bueno, eso es lo que hay que cuidar, pero salimos a defender. Y lo que estaba pasando con los discípulos y Pablo era que quererlo resguardar, como que le querían echar la mano. Pero ¿creen que Pablo necesitaba que le echaran la mano? ¿Por qué no? Porque Dios estaba con Pablo. ¿Pablo lo sabía? Sí lo sabía Pablo. Porque Dios ya se había hecho presente a su vida una y otra vez, de una y de otra forma. ¿Cuántas veces tú has sentido que estás haciendo la voluntad de Dios y te sientes seguro? Yo creo que todos nos hemos sentido así, que estamos haciendo la voluntad de Dios y dices, hasta me siento más seguro. Que el diablo viene a hacer su trabajo, ¿no? Y dice, no, tú no puedes. No, ¿cómo vas a hacer esto? No, pero si tú ni siquiera tal cosa. Y tú dices, pero sé que Cristo está conmigo. Había una canción, y no temeré. No temeré porque Cristo está conmigo. Cuando has llegado a tomar alguna decisión y a lo mejor no sabes
del todo si estás bien o estás mal. A todos nos ha pasado. Últimamente me han dicho, es que estoy incierto si hacer esto o hacer lo otro, tomar esta decisión o tomar esta otra decisión. Creo que es de las cosas más difíciles, pero esa es la vida del ser humano. Ese es el día a día, no nada más del creyente, sino de cualquier persona. La incertidumbre, la inseguridad de si estoy bien o estoy mal. En los hijos de Dios, yo podría decirte ahora mismo que hay una cosa que nos hace sentirnos seguros, y eso es el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, que Jesús mismo lo decía: conviene que yo me vaya porque les voy a dejar al Espíritu de verdad, quien los va a llevar a conducir, a marcar a hacer toda buena obra. Entonces sí, es una pregunta muy común en donde quizá estamos dudosos. Señor, yo creo que sí viene de ti. Y cuando alguien más te dice, yo creo que no, y viene la duda otra vez. ¿A cuántos nos ha pasado? ¿Una vez? Muchas veces. Un chorro de veces nos ha pasado. Pero ¿saben qué es algo bien padre? Porque tenemos a Jesús de nuestro lado. Pablo sabía que Dios estaba de su lado. Pablo lo sabía. Y ahí es cuando, como creyentes, como hijos de Dios, es decirle: sí, Señor, yo te creo a ti, tú vas conmigo, tú eres quien peleas mis batallas. Tú eres, no nada más acompañándome como Moisés le dijo, no, si no vas tú conmigo, bueno, es que mira, alguien te puede decir, yo creo que sí, podría ser, pero no, si no es Dios mismo quien te dirige, quien te está mandando, pero quien va contigo, no vale la pena dar ni un solo paso. Tomando en cuenta la actitud romana de controlar, ¿verdad?, con manos de hierro tal desorden civil, las cosas se estaban poniendo y se estaban saliendo rápidamente de control. Ha pasado con frecuencia en la historia del cristianismo que cuando Dios se mueve entre su pueblo y éste toma seriedad de cuanto a su cristiandad, el sustento de aquellos que comienzan con la inmoralidad o con la burla o con la calumnia, se ve respaldado de parte de Dios hacia el Hijo de Él. Por ejemplo, en los primeros años, ¿alguien conoce el Ejército de Salvación o ha escuchado de este grupo, del Ejército de Salvación? Dice que hace muchos años ese Ejército de Salvación era tan efectivo que algunos dueños, organizadores, contrarrestaban lo que este Ejército de Salvación compartía, ¿verdad? Y se fueron hacia ellos con amenazas, con violencia, e incluso algunos trabajadores del Ejército de Salvación fueron asesinados y acribillados. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros, por causa de Jesús, seguir adelante? Porque quizá muchos sí han sido intimidados. Yo no sé cómo, me lo trato de imaginar, Rebe, cómo fue su estadía, su trabajo allá en la sierra, pero seguramente cuando me platicaban y cuando Debbie nos decía del Tony y demás, y ¿cuántos por menos de eso los intimidan y se van corriendo de ahí? Porque está de por medio su persona, su vida, su integridad. Porque les da miedo. ¿Tú te imaginas si Pablo le hubiera dado miedo seguir predicando por causa de la trifulca y del pleito y de las groserías y seguramente los empujones y no golpes y pedradas? Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos tú y yo? Por causa de Jesús, no por necedad. No, ahí debemos ser más espirituales, menos pasionales, menos carnales. Pero ¿hasta dónde? ¿Y fueron 7 años los que estuviste por allá?
7 años, bueno, a mí se me pasó rapidísimo, pero a lo mejor a otros no, a lo mejor por un mes y vámonos de regreso. Y ahí es en donde verdaderamente somos pasados por el fuego, por el crisol mismo, en donde toda esa basura se va a estar consumiendo. Pero es un propósito, es un proceso por el cual Dios nos quiere seguir pasando a ti y a mi hermano. Aquel pasaje, y te doy la palabra, en donde dice hasta que todos lleguemos. Ese todos lleguemos es un proceso, ¿te das cuenta? No es hasta que ya estoy. No, no dice eso la palabra. Es hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. ¿Creen que hay un proceso en ese inter? ¿Creen que hay un cambio? Porque estoy seguro también que no llegó Rebe el primer día que se instaló y todo y súper bien. Al contrario, a lo mejor en ocasiones, y me consta, acá en México yo doblaba la rodilla, Señor, que no falte su fe, sé con ella, por favor, provéele, no nada más de lo material, que eso sabemos que tú provees, sino del ánimo, que no falte su fe, que no quite sus ojos en ti. Hechos 2, puestos mis ojos en el autor y consumador ¿de qué? De la fe, que es Cristo Jesús. Esa era mi oración y le consta, yo siempre le decía, hermano Ray, por favor. Gracias, Fer. Pienso que siempre estamos sometidos a hacer, sobre la duda en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Constantemente tenemos esa disyuntiva, en realidad estaré haciendo la voluntad de Dios. No es mi carne la que me lleva a actuar de alguna forma, tal vez un protagonismo, tal vez una forma de exhibir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros? Yo me he preguntado mucho esto, mucho. Y sobre todo, me parece que el punto neurálgico de las cosas es la intimidad que nosotros tenemos con Dios. El Espíritu Santo que nos guía hacia lo que Él quiere sobre el camino que Él determina que vamos. No siempre el huir de ciertas situaciones tiene que ver con renunciar a darle la gloria a Dios. Y me quiero explicar en esto. Cuando los cristianos eran perseguidos, muchos decidieron quedarse en la ciudad de Roma y con base en eso sus familias y ellos fueron sacrificados. En el Coliseo fueron masacrados. Bueno, ya todos sabemos esta historia, pero muchos huyeron. Y esos que huyeron no precisamente estaban fuera de la voluntad de Dios. La palabra dice que a causa de ellos el evangelio se extendió. Por causa de ellos el evangelio se empezó a dar a conocer en todo el mundo, porque Dios tenía aún sobre esos ese propósito. Entonces, ese es el punto. ¿Qué seguridad tienes tú de la intimidad que estás desarrollando con Dios? Porque Él es quien te va a confirmar lo que tienes que hacer. Ciertamente puede haber momentos en los cuales yo pueda dudar de que lo que estoy haciendo no es lo que quiere Dios, pero Dios me va a confirmar. Y aún si yo me equivocara, Él va a enderezar nuestros pasos. El punto es la intimidad que tenemos con Dios. Gracias, Ray. Creo que está en le conocemos, pasamos tiempo, porque ¿cómo vamos a tener intimidad? ¿Cómo en una pareja, haciendo un símil, cómo decimos que ya estamos enamorados de esta persona, de nuestra esposa, nuestro cónyuge? Los que se van a casar se casan enamorados, déjame decirlo así, amándose. Pero los que ya tenemos tiempo de casados y los vemos apenas que se van a casar y wow, están desbordando miel, ¿no? Amor. Pero lo que nos hace permanecer en ese amor, en esa fidelidad, en eso que le dijimos en el altar, ¿verdad? Fieles hasta que la muerte nos separe, es esa relación día con día, es esa intimidad de que prácticamente estoy seguro que ustedes se conocen nada más con un mover tu cara o un
o alguna seña. ¿Por qué? Pues porque lleva tiempo el conocer. Lo mismo Dios está esperando de todos nosotros. ¿Qué tanto le conocemos? ¿Qué tanto pasamos con Él? ¿Qué tanto sabemos de Él? ¿Y qué tanto más bien? Aquí quisiera agregar algo más. No es lo que nosotros podamos decir de Él. Fíjense bien esto. Porque tú y yo podemos decir, gloria a Dios, yo conozco a Dios y aleluya, y vengo los domingos y diezmo y me porto bien y me conduzco con integridad y en santidad, glorificando a Dios. Sí, todavía me iría un paso más para allá. Pero Dios, ¿qué dice de ti? Porque tú puedes decirlo, hasta el de la tienda dice que conoce a Dios. No hablo del Rolas, no me vayan a malentender. Cualquier persona puede decir conocer a Dios, pero ¿de verdad lo conoce? Las mamás conocen a sus hijos. Pues pasaron tanto tiempo, los educaron, pero a lo mejor cuando crecen hay alguna persona que dijo, te desconozco. ¿Por qué? Pues porque no fue educado de tal o cual forma. Pero precisamente lo que está citando es lo que Pablo era en esa intimidad con Dios, que conocía cuál era la perfecta voluntad de Él. Y se conducía, ¿cómo? Porque otra cosa, hay muchas personas que pueden decir, yo me conozco la Biblia de pie a pa, pero ¿la vives? ¿Verdad que son cosas diferentes? Que a través de lo que estamos viendo le podemos dar una aplicación sin jalonear. Perfectamente entra porque Pablo conocía a Dios y Dios hablaba a través de Pablo y tenía todo el respaldo de parte de Dios. Por eso es que no tenía temor, no temía de lo que venía. Allá es en donde en alguna ocasión, porque yo también en alguna ocasión pensaba, ¿será esto bueno? Y Dios me decía, no es el tiempo. Entonces sigo trabajando, no me afano, no me aflijo, porque también dice la palabra de Dios, cada día tiene su propio entendimiento, su propio afán. Entonces no tengo por qué preocuparme si el día de mañana voy a comer o no, si el día de mañana va a venir un sismo tremendo, si el día de mañana va a venir otra pandemia o no, porque estoy en las manos de Dios. Y porque pase lo que pase, Dios tiene el control de ello. ¿Siguen conmigo? ¿Están conmigo? Pero ¿quién va a sentirse así? Quien conozca a Dios. Aún los que bien conocen a Dios y caminan con el Señor y le aman y tienen fe, podrían ser quebrados dependiendo ese nivel de conocimiento y, como decía nuestro hermano, nivel de intimidad es la palabra. Seguimos adelante. Gracias, hermano Ray. ¿Alguien más? No sé si quisiera hablar. Demetrio era muy astuto en la forma de dirigirse hacia toda la multitud. Primero, apeló entonces a sus intereses financieros y luego a su orgullo, a ese orgullo tan grande cívico como lo estábamos leyendo. Tomando en cuenta esta actitud romana entonces de querer controlar, mano de hierro, tal desorden, ¿verdad? Todo esto, esta trifulca se salió de control, se salió de las manos. Pero Pablo tenía perfectamente el respaldo, vuelvo a reiterar, de Dios. El ruido quizá debió de haber sido ensordecedor. La acústica de aquel teatro era excelente. En la actualidad y en aquel entonces era todavía mejor debido a las vasijas. ¿Ustedes recuerdan cómo los templos estaban construidos quizá con cúpulas? ¿Verdad? Aquellos, por ejemplo, grandes templos, no sé, en la antigüedad quizá 1500, 1600. No sé si han ido al parque al desierto de los leones. ¿Alguien ha ido a los desiertos de los leones? Hay un lugar como de 4x4 en donde alguien se pone aquí en un hoyito y empieza a hablar. Dice, bueno, y el que está en lugar opuesto, en contrasentido, pone su oído y lo escucha. No precisamente es porque haya un hoyito que se comunica de lado a lado, no. Es la acústica, porque yo lo he hecho pegado y lo he hecho despegado y se escucha igual. ¿Alguien ha tenido oportunidad de ir a ese lugar que le estoy platicando? Pero alguien ha estado en algún lugar en donde yo puse el ejemplo del desierto de los leones,
en donde, por ejemplo, en una bodega o en el sótano, y tú ya las... O por ejemplo, me imagino de las grutas. Por allá se escucha una gota, pero puede estar a lo mejor a metros y se escucha perfectísimo. Eso tiene que ver con la acústica. No me voy a detener en esto. Músico tenía que ser, ¿verdad? No. Por 2 horas gritaron. ¿Cuál era la palabra que gritaran? Viva Diana, la diosa Diana. ¿Se imaginan estar gritando por 2 horas? Si yo grito a lo mejor ¡gol! Por 20 segundos ya me lastimé la garganta. Pero puedo citar aquí, escribí algunos otros. El ruido debió de haber sido estruendoso. La acústica entonces de aquel teatro era excelente, pero ellos estaban gritando por 2 horas. Piensen cómo esto hace eco en nuestro propio tiempo. Y vamos a observar entonces ahora en nuestra actualidad, las personas en nuestro hoy, ¿cuáles son las palabras que dicen? Lo acabo de decir una de ellas, ¿no? Y ahí está su pasión. Antes, hace muchos años, me gustaba mucho el fútbol, ahora ya no tanto. Pero pueden gritar por su equipo deportivo, puse. Por un partido político. ¿Es cierto o no es cierto? No estoy diciendo nada que no sea. A lo mejor porque ganó las elecciones tal persona o de tal partido, tal presidente. Pero a lo mejor por lo que estás viendo en el internet, una risa así. O a lo mejor porque alguien se sacó la lotería. Pero ¿por qué mencioné esto? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú traes dentro es lo que todo el tiempo vas a estar diciendo. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que voy con una persona y me empieza a platicar. Híjole, es que el Chivas, ¿cómo no pudo meter ese gol? Se quedó, pero tantito, jugó como nunca y perdió contra el América como siempre. Así me han dicho. Otro que puede estar diciendo a lo mejor, no, es que por 2 puntos porcentuales y ganó mi partido político favorito. Y todo el tiempo están hablando. Mi abuelo era uno de esos. Todo el tiempo. Yo estaba en su casa y estaba, no, es que tal partido, porque si no van a decir que me pagaron. No me pagaron. No estoy haciendo proselitismo. Pero todo el tiempo estaba en su boca. A los que conocieron a mi abuelo, todo el tiempo estaba hablando de política. Y todo el tiempo tenía de dónde sacar rollo y verbo. Y yo estaba. Y cuando no era política, era su música con mi papá. Y yo cuando quería entrar con él, pues no me daba chance. Por eso me hice músico, pero por fuera. Yo sé que Dios tenía un propósito también en eso. Sin embargo, hoy en nuestros días, si alguien estuviera gritando, grande es el Señor Jesucristo, ¿cómo lo voltearían a ver? ¿Y este loco? ¿Y este imberbe? ¿Y este que está zafado? ¿Cómo anda gritando de Jesucristo? A mí me ha pasado que por ahí me encuentro en el metro a alguien, por ejemplo, compartiendo el evangelio y lo tiran de alurias. ¿Les ha pasado o no? O en el metro o en el camión y tú dices, híjole, es que ¿por qué se sube así? ¿No? Pero yo ya me quedo calladito y digo, si Dios le dijo, que lo use a él. Más bien él que yo, bien penoso, ¿no? A los 15, a los 18, me daba más pena. Ya les platiqué por qué me daba pena, pero ya me arrepentí. A pesar de toda la supuesta grandeza de Diana en Efesios, nadie la adora ahora en la actualidad. Fíjense qué situación vivimos ahora. Dice que era muy famosa en todo el mundo en ese entonces. Pero ahora, si no lo hubiéramos leído en Hechos 19, quizá usted había dicho, ¿y quién era esa tal Diana?
Pero nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, sigue vigente hoy en día. Y es el que fue, es el que es y es el que va a venir por todos nosotros. ¿Se dieran cuenta qué bonito es Él? Por eso es que le seguimos. ¿A quién le seguimos? A alguien verdadero, a alguien que no está crucificado, a alguien que no está en un madero, o sea, en una cruz, alguien que vive. ¿Y cómo lo puede asegurar, pastor? Porque lo siento, porque todos los días platico con Él. ¿Y cómo? ¿Platica? O sea, tú le dices, sí, pero también me responde desde los pajaritos, desde mi familia, desde mis hijos, desde cada uno de ustedes, cómo me aman, cómo los amo, cómo nos lleva más, desde la gente, desde el trabajo, desde cómo nos quiere llevar y nos quiere usar. Cada uno de nosotros lo hemos escuchado de una u otra forma y Él se ha hecho presente a nosotros de una o de otra manera, pero algo mejor, nos va a seguir usando. Y yo también digo amén. Él nos va a seguir usando. Esposa mía, ¿me ayudas a leer del 35 al 41, por favor? Estamos en el 19. Sí, gracias, Fer. Y vamos con esto a terminar este capítulo 19. Vamos a poner mucha atención. Vamos a ver qué pasaba con Escribano. ¿Quién fue este personaje? Aquel que logra calmar las aguas, la tempestad en la cual estaba viviendo en ese momento Éfeso. Adelante. Cuando al fin el alcalde pudo acallar a la gente lo suficiente para poder hablar, dijo: varones efesios, todo el mundo sabe que Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Artemisa, cuya imagen cayó del cielo. Como esto es un hecho que nadie puede negar, ustedes no tienen por qué perder los estribos ni deben obrar precipitadamente. Ustedes han traído aquí a esos hombres, pero ellos ni se han robado nada del templo ni han difamado a nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices tienen algo de qué acusarlos, pueden llevar el caso ante los jueces. Y si hay algunas otras quejas, podemos ventilarlas en alguna sesión del Consejo Municipal. Hasta ahí, hasta ahí. ¿A qué les está sonando este relato? ¿No recuerdan lo que estaba pasando con Herodes y con Jesús? Cuando estaba todo el pueblo acusándole y que le decían, crucifícalo. Y estaban levantando calumnias hacia Jesús. Crucifíquenlo. A eso me suena. Siempre que leo Pablo me encanta relacionarlo. Adelante, Han. Tenemos que evitar que se nos acuse de armar alborotos, ya que no tenemos ninguna excusa que los justifique. Entonces los despidió y se dispersaron. Entonces, ¿qué? Los despidió de la asamblea. Es decir, que Dios también utilizó a este personaje llamado Escribano y lo utilizó para poner orden, para que no se estuviera difamando, no estuvieran calumniando a Pablo, porque estaban diciendo mentiras. De tal forma que de todas maneras Pablo no necesitaba la ayuda de nadie, pero Dios utilizó a este personaje aún para apaciguar, decía, las aguas. El gobernador de la ciudad dijo palabras sensibles. Lucas quiso demostrar que la gente racional no veía nada que temer o en qué oponerse al cristianismo. Dios obró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el diablo. También quiso con sus artimañas, con sus cosas meter problema, engañar, calumniar y meterse aún en engaño a través de aquella diosa y de aquel templo. Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta contra poderes de oscuridad espiritual en su carta. Vamos, por favor, vamos a Efesios 6:10, porque vamos a ver en qué momento y está al acecho y vamos a ver cuál es la poderosa palabra del Señor, porque Jesús que está con nosotros es mayor que el diablo que está allá afuera.
Amén. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quiere decir que van a haber acechanzas o no? Porque si lo dice, estad firmes, quiere decir que va a venir pruebas, que va a venir el diablo a hacer su trabajo. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy mismo estamos viviendo, hoy mismo, platicando con una hermanita hace ratito. Veía cómo el diablo ha estado, pero si no es de una, cuando no jala, empuja, pero no va a parar. Pero los hijos de Dios tenemos que tomarnos, apoderarnos de sus verdades, de que mayor es el que esté en nosotros que el diablo que quiere venir y tronarnos. Nuevamente, hermana Lili, me ayudas a poner el último. Y dice, fíjense bien, y dice, para que puedan estar firmes. Y no va a ser tema de esta noche, vamos a acabar, porque esta fue la predicación del pastor Guillermo, ¿recuerdan? Cuando compartió de que nos debemos vestir y debemos estar preparados y listos, porque dice, y van a poder entonces, cuando estén bien listos y cuando estén preparados y cuando estén vestidos de toda la armadura de Dios, van a estar entonces firmes contra las acechanzas, contra las tentaciones, contra la prueba, contra la adversidad, contra la dificultad, contra el diablo. Y voy a decir algo que va a causar un poquito de, ¿es verdad, pastor? Me parece que lo cité hace 15 días, no recuerdo, ya imagínense que ya ni me acuerdo. Pero Dios va a utilizar inclusive aquí mismo a los creyentes para ponernos el pie. ¿Cómo? Es decir, no es que tú o yo seamos el diablo, no. Ya nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y yo digo, gloria a Dios. Pero a veces nosotros traemos de causar, intentamos causar confusión. Por ejemplo, del ejemplo que valga la redundancia, les daba el ejemplo de que cuando dudamos, ¿es de Dios o no es de Dios? Y viene alguien de aquí de la congregación y te dice, no, eso me parece que no es de Dios. Pero vas con tus papás o vas con tu esposo o con tu esposa y te dice, yo creo que sí es de Dios. Y entonces ya no sabes, estás ahí en la disyuntiva, pero es que mi esposa me está diciendo o mi esposo me está diciendo que no, y como es mi cabeza me tengo que someter o sujetar. Claro, hay diferentes maneras como Dios habla. Sabemos a través de la oración, a través de la palabra, a través de las circunstancias, en sueños, en visiones, de profecías, de los pastores, nuestras autoridades, muchas cosas. Pero ¿cómo entonces vamos a estar seguros si le vamos dando el cauce al cierre? Conociéndole a Dios, buscando más de Dios, intimando más con el Señor, pasando más tiempo con el Señor. Algo así como, dime en qué pasas más tiempo y te diré cómo eres. Dime con quién tienes relación más tiempo y te diré si te pareces a él o no. Algo así, no quiero acomodarlo ni mucho menos, pero aquí en Efesios lo que estamos viendo es eso, que para poder soportar tenemos que vestirnos, tomar la armadura de Dios, para estar firmes cuando vengan las acechanzas. Y cuando vengan, va a ser el propósito de Dios trabajando en nosotros. Termino. Sí, hermano Ray, por favor, si me permiten el micrófono. Quisiera complementar algo que tú dices y que me parece maravilloso, en el sentido de que esta idea de estar firmes no es algo que a nosotros nos llega porque lo deseemos, sino precisamente aquí la palabra de Dios nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se obtiene en un acto de magia ni en un acto de convicción. Es a través de los medios de gracia, a través de esta intimidad de la cual estamos hablando. Mucha gente que nos volvemos religiosos, venimos a los templos y cantamos y pensamos que por esa razón vamos a estar llenos. No.
el estar llenos es buscar a Dios a través constante. de estos medios de gracia que tú muy bien dices, la oración, la intercesión, la Santa Cena, la palabra de Dios, la lectura, etcétera. Entonces, Dios es el que proporciona la fe. Sí. La fe es la que nos va a mover. Nadie va a crecer en fe solamente por levantar las manos un momento. ¿Y en qué sentido el Señor nos va a bendecir? Bueno, que nuestros oídos y nuestra visión van a ser espirituales. Nuestros oídos se destapan. ¿Habéis oído qué? Pero yo os digo qué. Porque realmente nosotros podemos escuchar una palabra humana y podemos recibirla, pero los oídos espirituales es otra cosa. Y esto tiene que ver con la intimidad, que lo buscamos y el Señor nos va confirmando. Entonces, por eso es maravilloso lo que dice, ser lleno del Espíritu Santo es buscar la intimidad, buscar al Señor a través de estos medios de gracia que tú mencionas. Y él no sabía, Ray no sabía con lo que iba a cerrar. Pearson, un escritor, decía, cuando el Espíritu se mueve entre los hijos de Dios poderosamente, esperamos otros movimientos poderosos entre los no creyentes. Y no debemos sorprendernos si viene el diablo mismo, lleno de ira, como si supiera que le queda poco tiempo. No va a poder el diablo, no va a poder porque estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos protegidos por Dios mismo y Dios va con nosotros, no nada más va con nosotros, sino está en nosotros. Si tú y yo le creemos al Señor y entre más lo conocemos y entre más le amamos y entre más caminamos de su mano y más caminamos con Él, esos dardos, esas lanzas, esas acechanzas del maligno no van a tener cabida en nuestra vida. No va a haber consecuencia si no es la voluntad de Dios. Entonces estemos tranquilos, hermanos. Sí, sabiendo que son los últimos tiempos. Pero dice la palabra de Dios, no te preocupes. Ay, hermanos, el domingo prediqué allá en esa iglesia en donde me respondían siempre. Y les decía, acá sí leen la Biblia, fíjense. No, allá en otra iglesia no en esta. No te preocupes de nada. Sin embargo, ora por todo. Entonces, cuando venga ahí la aflicción y la prueba y la dificultad bien fuerte, ora. Por eso aquel versículo, ora sin cesar. Si estás contento, ora. Si estás triste, ora. ¿Me explico? ¿Me dejo entender? Que se nos quede así en el corazón. Con eso terminamos el capítulo 19, porque el mejor ejemplo en Hechos es Pablo. Él oraba en todo momento. Y también a través de esa relación íntima con Dios, con el Padre le mostraba su voluntad. Por eso tú y yo necesitamos una relación íntima con el Padre, para que el Padre nos revele cuál es su voluntad. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Dios, gracias. Dios bueno, grande, misericordioso, amoroso, apacible. Gracias por hablarnos en esta noche. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos sigues mostrando que nos anhelas, que nos deseas, que pasemos tiempo contigo, Señor. Y aunque en muchas ocasiones, como el pueblo de Israel lo hacían, ahora mismo este mundo y esta iglesia te seguimos dando una y otra vez la espalda, de muchas formas. Quizá como, y no es tema de este día y fue tema de hace 8 días, con algunos ídolos que hemos tenido, como lo son quizá las cosas, los hombres, las posesiones. Y nos jactamos como hijos tuyos, Señor, diciendo que nosotros como creyentes ya no tenemos más ídolos. Pero, Señor, gracias por revelarnos tu palabra en esta noche. Gracias por hablarnos a través de la vivencia de Pablo, Señor, en este libro de Hechos. Y gracias, Señor, porque
porque penetra, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Pero permite que la podamos experimentar, que la podamos vivir, que la podamos, Señor, compartir, que podamos hablar con denuedo. Muévenos,ínstanos, redargúyenos con tu Santo Espíritu. Pero antes de eso, Señor, necesitamos la llenura del mismo. Por eso en esta noche una vez más nos unimos a una voz rogándote que nos llenes de tu Santo Espíritu, porque Él nos va a conducir, nos va a guiar, nos va a proporcionar lo que necesitemos en el momento de la prueba, de la situación difícil. Por favor, te lo pedimos en esta noche en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias por venir, hermanos. Aquí está el cesto. Si alguien trajo su ofrenda, sus diezmos y lo quiere depositar, hágalo con libertad. El próximo sábado es el desayuno de mujeres. Por favor, si no se han anotado, ¿todavía hay chance, Liz? Ya no. Ok, son 105 o 100 y más hermanas que van a estar desayunando. Mucho más. Pues gloria a Dios. Varones que quieran venirse a servir al desayuno, vénganse temprano. Estamos aquí a las 7:30 de la mañana, ya lavando naranjas y exprimiendo las mismas para el desayuno. Dios les bendiga. Les amamos. Adiós.